Un cordial saludo. Graba este video Gabriel Borges para la asignatura de Derecho Constitucional 1. Cuando nosotros vamos a hablar de derechos humanos, principios, garantías y toda la protección que tienen los derechos humanos dentro del Estado venezolano, tenemos que empezar hablando de cuáles son las disposiciones legales que tiene. En la teleología y en la metodología que vamos a realizar en este video, partiremos desde la visión venezolana yéndonos hacia la visión general de lo que dice la teoría del derecho. La Constitución venezolana, aprobada en el año 1999, menciona en su artículo 23, el cual leeré textualmente lo siguiente: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a lo establecido por esta Constitución y las leyes de la República. Son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Esa teoría viene sustentada por varios doctrinarios y del derecho público internacional, como en el caso de Daniel Guerra Íñiguez, quien en el libro que muestro aquí en pantalla, Derecho Internacional Público, de la edición 1999, establece y explica que dentro de las visiones modernas del derecho internacional público se está preservando la visión monista por encima de la dualista, es decir, la visión que propugnaba Hans Kelsen de que el derecho internacional jerárquicamente debe ir superior al derecho interno, está dándose paso a través de los derechos humanos. En ese sentido, queremos destacar la visión que tiene el teórico venezolano Jesús María Casale, establecida en su libro Los derechos humanos, su goce y su disfrute, de que en materia constitucional los derechos humanos, una vez sean reconocidos por el Estado en cuestión, pasan a crear una esfera de protección para los individuos a nivel público. En ese sentido, tenemos que irnos ahora a las bases de lo que establece el derecho constitucional en su concepto. Bien decir, establece muchos teóricos como Juan Bodin, James Cromwell, entre otros, pero nos vamos a basar en lo que dice Manuel García Perayo en su manual de Derecho Constitucional, que se muestra en este momento en la pantalla, de que todo régimen constitucional establece dos visiones o establece dos objetivos. Por un lado es establecer la separación del poder y por otro establecer cuáles son los derechos que gozan los individuos dentro del Estado. Bien, en ese sentido es necesario volver nuevamente a lo que establece el teórico Jesús María Casal en cuanto a los derechos humanos. Bien, para Jesús María Casal los derechos humanos, contrario a otros doctrinarios, no deberían ser divididos por generaciones, es decir, los derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, dado que esto tiende a crear una confusión en cuanto a la jerarquía de algunos sobre otros. Todo derecho humano tiene igual rango de protección cuando hablamos del punto de vista constitucional. Sin embargo, vamos a utilizar la visión de los autores clásicos para establecer que la Constitución venezolana tiene una gran área de protección para los derechos humanos de primera generación y para los de segunda generación. ¿Cuáles son estos? Bien, los derechos humanos de primera generación, o también llamados derechos liberales, son todos aquellos que se basan en la abstención del Estado de hacer algo en contra de los individuos y en reconocer y en proteger derechos inherentes a toda persona humana. En este punto es muy importante priorizar para el objetivo que estamos viendo en la unidad 3, todo lo que es el régimen de la ciudadanía. La Constitución venezolana establece dentro de su articulado que son venezolanos todos aquellos que adquieran la nacionalidad por haber nacido en el territorio venezolano, por haber nacido en territorios extranjeros, pero tener madres y padres venezolanos y que así deseen y que manifiesten el deseo de optar a la nacionalidad venezolana. Generalmente el sistema venezolano es bastante abierto en cuanto a la recepción de la nacionalidad, contrario a otros derechos del mundo, a otros sistemas constitucionales del mundo. El autor Manuel García Pelayo, en el libro ya citado, menciona, por ejemplo, otros regímenes como el de Estados Unidos, como el de Francia, e incluso menciona en ese entonces, todavía no existía la Unión Europea, pero menciona lo que establecía el Tratado Constitutivo del Mercado Único Europeo en cuanto al tema de la libre movilidad.
y podemos llegar a la conclusión de que el Estado venezolano o el sistema constitucional venezolano permite o brinda bastantes facilidades a los individuos para que accedan a la nacionalidad. Incluso la protege con varios supuestos, permite, contrario a muchos otros sistemas constitucionales, que existan doble nacionalidad, que un individuo de otra nacionalidad vaya a la venezolana, y establece tal vez como criterio máximo para perder la nacionalidad la renuncia, contrario a otros sistemas que establecen pues diferentes medidas para perder la nacionalidad, como los crímenes de lesa patria, que es muy visto en los sistemas constitucionales de Europa del Este y otros estados aledaños que no están tan codificados como los países de Europa Occidental. En ese sentido, es muy importante establecer que a nivel internacional, invocando lo que decía el artículo 23 de la Constitución venezolana, la ciudadanía está protegida por múltiples convenciones relativas a los derechos humanos, más allá de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece dentro de su articulado que todo individuo tiene derecho a una identidad. Vemos también, por ejemplo, que los tratados en materia de refugiados, como el Estatuto de Refugiados, la jurisprudencia o la llamada doctrina Nueva York, que se establece a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, e incluso el propio Tratado del Derecho de los Pueblos, que realmente ha sido ratificado por pocas naciones y no tiene ese carácter ius cogen, como por ejemplo lo tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, establecen que el Estado y todos los Estados deben garantizar a los individuos la ciudadanía y el reconocimiento de su ciudadanía y de su identidad, incluso cuando estos no tengan papeles, trabajando o dando soluciones a algo que es la apatría de facto, que vemos que en el mundo moderno ha tomado muchos dilemas en cuanto a la situación de los desplazados internos que no tienen el reconocimiento de los estados. Bien, esto ha sido todo el video, espero que haya sido de su agrado.